¿Qué pasa si el lugar que tendría que ser seguro se convierte en un lugar peligroso? ¿Qué hacemos si un lugar tranquilo se convierte en un lugar de aflicción? Lamentablemente, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, todos los valores se han volcado por completo. Creo que la realidad que estamos viviendo como país y como mundo en general nos muestra esto. Hemos visto estos últimos días en las noticias que tenemos que cuidarnos de los que deberían cuidarnos. Los que deberían cuidar nuestros bienes se apropian de los bienes de otras personas. Los que deberían combatir el narcotráfico están involucrados en narcotráfico. Ahora, también escuchamos de padres que violan a sus hijas o a sus hijos, de padres que envenenan a sus hijos. Escuchamos que hijos deciden acabar con la vida de sus padres. Y el lugar seguro en el que deberíamos estar ya no es un lugar de confianza, porque se han convertido en lugares inseguros. Y la pregunta acá es, ese vuelco de los valores también está afectando a la iglesia. Estamos entrando al capítulo 5, como dijo Mauri, de la primera carta de Pedro, y es el epílogo de la carta. ¿Sí? Ya está terminándose la carta. Y son recomendaciones finales y saludos que no están fuera de lo que de Pedro estaba hablando. Porque Pedro está exhortando en esta parte de la carta a las personas que sirven en la iglesia a tener un comportamiento conforme al carácter de Cristo. Pero, ¿qué pudo estar pasando con la iglesia en el tiempo que Pedro escribió lo que vamos a leer hoy? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué Pedro está haciendo estas recomendaciones en estos versículos? ¿Qué es lo que realmente estaba sucediendo? Entonces, leamos lo que Pedro tiene que decir a la iglesia y a los siervos del Señor acerca del lugar seguro que debería ser la familia de Dios. Y por eso el título de la prédica de hoy es La iglesia, un lugar seguro. Entonces, 1 Pedro 5, del 1 al 4, dice así: a los ancianos entre vosotros les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchitable corona de gloria. Aparentemente había problemas en la iglesia porque, como vimos en los capítulos previos, los hermanos estaban sufriendo aflicción, había persecución. Eran perseguidos por su fe y buscaban en la iglesia un lugar seguro en el que podían descansar de esa situación. Pero parece ser que en algunos casos no encontraban eso. No encontraban ese lugar seguro en la iglesia. ¿Había algún problema ahí? ¿Sería posible que ni siquiera en la iglesia los hermanos podrían encontrar descanso y protección? La iglesia no era ese lugar seguro en el que serían alentados y cuidados de la aflicción. Pedro
está haciendo un llamado a los siervos del Señor en la iglesia, a los ancianos, a los pastores, a proveer un lugar seguro, un lugar en el que los hermanos verdaderamente podían ser cuidados y descansar en el Señor. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cómo hacemos que la iglesia sea un lugar seguro? Y vamos a responder a esta pregunta diciendo, primero, que la iglesia será un lugar seguro cuando los hermanos encuentren cuidado y descanso en ella. Y segundo, cuando los hermanos vean en la iglesia un lugar en el que se da gloria a Dios y, no a los hombres. Entonces, ¿cómo es que la iglesia es un lugar seguro? Vamos a la primera respuesta. Cuando los hermanos encuentren en ella cuidado y descanso. ¿Saben? Si nosotros no prestamos atención y no tenemos cuidado, la iglesia puede convertirse en un lugar de exigencias y opresión. No creo que haya sucedido esto en todas las iglesias a las que Pedro estaba escribiendo, a las que se estaba dirigiendo, pero es muy fácil caer en esa situación. Las palabras que Pedro escribe, primeramente van dirigidas a los ancianos. Y ahí la palabra es a los presbíteros, y de ahí viene, ¿no?, el presbiterio y todas las palabras estas. Es decir, a los líderes que estaban encargados de la iglesia, a los pastores, a los que tenían que estar cuidando por la iglesia. Y entonces les dice a los ancianos entre vosotros, les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro está haciendo un llamado a los siervos que el Señor había puesto al cuidado de la iglesia. La intención acá es mostrar el ministerio al que el Señor los había llamado, que era un lugar de preeminencia, que ellos deberían considerar y tener muy en cuenta. Pero ese llamado muchas veces podía llevarlos por un rumbo diferente al que el Señor quería, y al final ser usado de mala manera. Entonces, en primer lugar, yo sé que tenemos celo por predicar la palabra del Señor y por mantener un evangelio puro y sin dilución. Y es importante, es necesario, es imprescindible. No podemos nosotros pensar que se puede diluir el mensaje o que podemos meter algunas otras ideas a la iglesia. Eso es lo correcto. Pero, ¿saben? Ese fue el mismo celo que tuvieron los fariseos para formar este grupo político religioso. En el año 167 a.C., un grupo de personas vio que habían problemas en el pueblo judío. El motivo por el cual los fariseos nacieron era loable, porque estaban tratando de evitar que sus creencias, que sus prácticas se mantengan puras y fieles a la palabra, y que no se mezclen con prácticas paganas y el pensamiento de su época, que básicamente en ese tiempo estaba dominado por la cultura griega, la cultura helénica. Entonces, el pueblo judío durante la dominación griega, y en especial en el tiempo de Antíoco Epifanes, que era el rey de la dinastía helénica, es decir, era el que estaba a cargo del imperio, que había tomado control de una buena parte del mundo conocido, ¿no? Entonces el judaísmo
adoptó mucho de esa cultura global y contaminó, por así decirlo, las prácticas del judaísmo. Entonces surge un movimiento nacionalista religioso que son los macabeos. Y bueno, eso no está en la Biblia porque es el año, está en los 400 años de silencio, ¿no? Pero bueno, los macabeos surgen porque este Antíoco Epifanes había sacrificado cerdos en el templo en su momento. Y era realmente tan devastador para el pueblo judío que hayan hecho eso, que limpian y entonces comienza toda una revuelta que termina con una liberación parcial del pueblo judío de la opresión helénica, ¿no? Y eso está hasta el año 63 antes de Cristo más o menos, ¿ya? Pero en todo ese tiempo surge este grupo de los fariseos, ¿ya? Y ellos tratan de mantener pura su religión, pero poco a poco fueron tomando un enfoque completamente diferente. Y en el tiempo de Jesús, ya los fariseos eran religiosos que, como dice el mismo Jesús, ponían cargas pesadísimas sobre la gente y oprimían a sus seguidores y al pueblo a través de literalmente miles de leyes que se debían cumplir para mantener pura la religión. Y yo pienso que Pedro está con esta situación en mente y entonces escribe también a personas que conocen esta situación, porque Pedro era el apóstol que había sido enviado ¿a quiénes? A los judíos, a los de la circuncisión, ¿sí? Entonces la gente tenía clara esta idea y obviamente estas personas podían caer pronto en lo que habían caído los fariseos. La iglesia obviamente estaba pasando por problemas que venían de afuera, como hemos visto a través de todo lo que hemos estado estudiando, pero iba a ser triste para los hermanos también tener problemas por dentro. Y realmente el lugar seguro que tenía que ser la iglesia se convierte en un lugar de aflicción, de dolor, con personas que impongan prácticas y creencias a la fuerza. Entonces ahí primero está el riesgo de que la iglesia se pueda convertir en una iglesia de reglas, de religión fría y cerrada. Pero en segundo lugar, lo que podía suceder es que los ancianos quieran imponer su autoridad en la iglesia de una forma completamente equivocada. Por eso Pedro les dice: yo, anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser reservada. ¿Qué quería comunicar Pedro con estas palabras? ¿Qué estaba queriendo decirles? Lo que estaba tratando de hacer es ponerse en el lugar que verdaderamente corresponde al siervo de Dios, en una relación horizontal con las personas, no en una relación de superioridad y de dominio. Bien, él pudo reclamar su posición dentro de los 12 y decir: yo soy apóstol, uno de los 12, y tienen que escucharme. No, les dice: estoy hablando a los ancianos, yo anciano con ellos, en el mismo nivel de ellos. Y lo que estaba haciendo era dando un ejemplo de humildad, viéndose como uno más de los siervos del Señor, pese a que él tenía esa posición alta, porque era de los pocos que habían permanecido con el Señor desde el principio de su ministerio hasta su ascensión. En Hechos 1, 21 y 22 es como escogen a Matías, ¿no? Es decir, necesitamos una persona que esté desde el principio y que haya estado hasta la ascensión. Y además Pedro aquí dice que era testigo de los sufrimientos de Cristo. Pedro sabía que no
tenía y no podía utilizar su posición como motivo para obtener beneficios o imponer su mensaje por la fuerza. Sabía que la iglesia tenía que ser un lugar en el que las personas podían descansar, en el que las personas eran cuidadas. Y los ancianos a los que está hablando eran llamados por el Señor, ¿para qué? Y ahí dice en el pasaje, para apacentar el rebaño de Dios que está a su cargo. Los ancianos estaban para apacentar el rebaño de Dios que estaba a su cargo. ¿Saben? Ahora, en este punto, tal vez algunos van a levantar sus cejas y, ¿no? Pero es que el Señor ha llamado a sus siervos al ministerio para cuidar el rebaño, para cuidar de los hijos. El Señor ha llamado a los ancianos y al liderazgo de la iglesia para cuidar de su iglesia. No hemos sido llamados para tener un título. No hemos sido llamados para ser vistos como los ungidos, los pastores, profetas, apóstoles, para ser la persona escogida. No es para eso. El llamado es a apacentar el rebaño. Bien saben ustedes, o la mayoría de ustedes, que yo prefiero que 1000 veces me digan Pepe y no pastor. Cuando me dicen pastor, ¿no? Yo le digo oveja, ¿no? ¿Saben? No es una falsa humildad, sino que entiendo que no estamos acá para tener títulos, sino para apacentar el rebaño. Ese rebaño que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Y ¿saben? No es un rebaño ajeno, no es una relación obrero-patronal. Es una relación, gracias Rafita, es una relación de familia. Son mis hermanos, somos hermanos. Aquí están mis amigos, compañeros de viaje, personas a las que realmente amamos, con las que compartimos nuestra vida. Escuché hace unas semanas que alguna persona llamó la atención a un hermano por llamar a alguno de los pastores de la iglesia por su nombre. Yo no sé qué pasó, pero realmente espero que podamos tratarnos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Tenemos la plena confianza de tratarnos como una verdadera familia y llamarnos por nuestros nombres. Yo no veo a Pedro en este punto diciendo, yo, el gran apóstol Pedro, el más cercano de Jesús, al que le dijo, apacienta mis ovejas. Él no está diciendo eso. Y no les está diciendo, y ustedes, ancianos de una iglesia en el margen externo del imperio romano, no está haciendo eso. Él no está tratando de hacer eso. Pedro está mostrando una relación horizontal entre hermanos. Y lo que Pedro está queriendo mostrar es que no podemos usar el ministerio del Señor para ponernos en un lugar más alto. Sí, hermanos, yo sé que tenemos una gran responsabilidad y dice la palabra que los ancianos vamos a dar cuentas. Pero porque tengamos que dar cuentas, no nos tiene que llevar a reclamar algo que el Señor no nos ha dado.
sino tener presente que cuando el Señor vuelva, junto con Pedro, seremos participantes de la gloria que ha de ser revelada. Es decir, el Señor nos dirá: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. No necesitamos buscar reconocimiento acá en la tierra. Entonces Pedro dice, con esto en mente, apacienten el rebaño de Dios que está a vuestro cargo. ¿Qué haciendo? Cuidándolo. O velando por él, dice otra versión. Qué hermosas palabras. Los ancianos estamos para apacentar, para pastorear el rebaño de Dios. De Dios, no nuestro rebaño. Y el Señor nos ha puesto en esa situación para cuidar de Él. Y saben, la palabra que traduce como cuidando o velando es vigilando, y la idea es episcopo, el obispo. ¿Sí? Es decir, es quien está velando por la salud de la iglesia, está vigilando, está cuidando que la iglesia esté caminando donde tiene que caminar. Entonces podemos decir el anciano, pastor, obispo está para cuidar la grey de Dios. No son tres personas diferentes, es una. O bueno, son varios que tienen esa función. Están para cuidar la grey de Dios. Y entonces en esto Pedro dice tres tres veces. Dice: no por la fuerza, no por ganancias deshonestas, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo. Cuando somos llamados a un ministerio pastoral, cuidando a los hijos de Dios, saben, es muy fácil caer en estos peligros. Por eso Pedro exhorta a los ancianos a no caer en ellos. Ahora, una cosa tal vez aquí, porque pareciera, bueno, ahorita tenemos 2 ancianos aparte de mí, ¿no? Entonces, hermanos, por favor, voy a terminar con ellos, pueden retirarse, vayan a tomar un cafecito, porque esta prédica es para ellos, pero no. La situación de la iglesia ha ido cambiando. ¿En qué sentido? En el tiempo que Pedro está escribiendo, no había el ministerio de mujeres, el de jóvenes, el de varones, o ANSA, no había ministerio con mujeres solas, no habían esos ministerios. La iglesia estaba naciendo, ¿no? Y de a poco se ha ido organizando la iglesia un poco más. Entonces, además de los ancianos, hay líderes en los ministerios. Hay personas que igual están apacentando de una u otra forma el rebaño que el Señor nos ha dado. Entonces, estas palabras también van para esas personas. Para todas las personas que de una u otra forma están trabajando en un ministerio, están apoyando el ministerio de la iglesia. Y también vamos a ver al final que estas palabras son para todos. Son también para la congregación, para todo el rebaño del Señor. Entonces, la iglesia va a ser un lugar seguro, un lugar de cuidado y de descanso, donde las cosas no se hacen por la fuerza. Podemos guiar un rebaño de ovejitas por la fuerza, ¿no? Podemos llevarlas con chicote, y si somos tal vez así malos, a patadas. Y bueno, al fin y al cabo, las ovejas van a obedecer, van a correr, se van a empujar unas a otras,
se van a caer, se van a levantar, pero al final van a llegar al destino. Ahora, ¿esa es la forma? No. Porque lo que se usa en ese momento es el temor. Es el temor a recibir un golpe, es el temor a ser lastimado. Entonces, por eso Pedro dice, no por la fuerza. ¿Cómo podrían los hermanos sentir un lugar de cuidado y seguro si es que los ancianos y los líderes cuidan de ellos por la fuerza? Y saben, muchas veces esa es la forma fácil. Es la forma fácil. Podemos decir, muy bien, hermanos, desde hoy vamos a hacer las cosas de esta manera porque es lo mejor para ustedes. Y no discutan porque de todas formas las vamos a hacer así. Ya lo dije. Y punto. Y entonces todos acatan. Y en muchas iglesias se imponen ciertas prácticas o se evitan otras porque eso es lo que hacen los cristianos. Es más fácil llenar la iglesia con una serie de reglas porque le hacen la vida más fácil a los hermanos y también a los ancianos. Podemos poner una lista, ¿no? Pastor, disculpe, ¿puedo ir a una fiesta? Anda a leer el manual. Ahí está. Si obedeces lo que dice el manual, bien. Si no, disciplina. Perdón, pastor, ¿y será que puedo? No, y al final hasta se equivocan, porque como estamos hablando así, ay, profe, perdón, pastor, ¿no? Pero a veces nosotros podemos hacer eso. Y es más fácil poder remitir a la gente. Eso es lo que habían hecho los fariseos. Era más fácil dictar una serie de prácticas y prohibiciones. Entonces, se sabía lo que había que hacer y tenía que cumplirse. No había espacio para explicaciones, no había espacio para discusión ni razonamiento. Se cumplía porque estaba escrito. Ahora, lo que no estoy queriendo decir es que, bueno, vamos a comenzar a cuestionar y debatir si está bien mentir, si está bien codiciar o adulterar, robar o matar. No, esos son mandamientos de Dios. Pero en el proceso de apacentar a la iglesia, vamos a tener que hablar, vamos a tener que explicar, razonar y también vamos a tener que entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No por la fuerza. Segundo de los nos. La iglesia es un lugar seguro de cuidado y descanso donde las cosas no se hacen por ganancias deshonestas. Ahora, este es un tema permanente en la iglesia. Ha estado desde el principio. Y no solo tiene que ver con cuestión de ganancias monetarias, sino también prestigio, reputación y todo lo que pueda hacer. ¿Qué es lo que motiva a los ancianos a apacentar las ovejas o a los hermanos a involucrarse en un ministerio? Puede que sea, estoy sin trabajo y entonces lo que más me conviene y lo que más fácil me sale es entrar al ministerio. Y entonces se ve a veces el ministerio del pastorado como que, tu hijito no ha podido hacer nada y por eso es pastor, ¿no? No ha surgido en su carrera, entonces ya al final ha tenido que entrar como pastor en su iglesia. Y puede verse así. Pero también, como les decía, se puede ver como una oportunidad de prestigio. De, voy a ser el líder de la alabanza, el líder del grupo de varones, el pastor de la iglesia, anciano. Y lamentablemente todo eso nos está llevando a tratar de hacer las cosas con una motivación completamente torcida. Pero saben, hoy en día la parte económica también es complicada, porque se habla y se dice, si tú quieres sanidad, tienes que dar. Si tú quieres que tu pariente reciba a Cristo,
tienes que dar. Si tú quieres conseguir un mejor trabajo, tienes que dar. O si tú quieres conseguir trabajo, no sé de dónde conseguirás, pero tienes que dar. Muchas personas llegan a la iglesia completamente cargadas, necesitadas, y lo primero que hacen es decirles: tienes que dar para que el Señor obre. Díganme si eso no es realmente deshonesto. Es deshonesto, porque en ninguna parte de la palabra dice que si yo doy, mi pariente se va a salvar, o si yo ofrendo, yo me voy a sanar. Es completamente deshonesto. Tercer no. La iglesia es un lugar seguro de cuidado y de descanso cuando ancianos y líderes saben que no tienen dominio sobre las personas que son parte de la iglesia. Y hermanos, ahí tenemos que entender también que nadie en la iglesia está para servir al liderazgo. No estamos como líderes para servirnos de los hijos de Dios. En la iglesia los hermanos deberían sentirse cuidados. Deberían ver a la iglesia como un refugio, como un lugar seguro, donde no están temerosos de que en cualquier momento venga la aflicción y el dolor de parte de los líderes de la iglesia. La iglesia tendría que ser un lugar donde yo puedo descansar en el Señor, donde puedo yo renovar mis fuerzas, donde soy alimentado, donde soy corregido en amor, donde puedo estar con mis hermanos creciendo más y más en el Señor. Por eso la iglesia es un lugar seguro donde en todo tiempo la gloria es para el Señor. Y ese es el segundo punto. La iglesia tiene que ser un lugar donde damos la gloria a Dios. Ustedes saben que el propósito de la comunidad es glorificar a Dios, en mayúsculas, glorificar a Dios, ayudando a las personas a que conozcan a Cristo y que todos lleguemos a ser discípulos maduros de Él. Y ahora me estoy dando cuenta que está ahí arriba. Qué bien. Entonces, ese es nuestro propósito. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia está para glorificar a Dios. ¿Sí? Glorificar a Dios para que las personas lleguen a conocer a Cristo y que podamos ser maduros en Él. Entonces es un lugar en el que con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos, damos gloria a su nombre. Y por eso, cuando damos gloria a Dios en todo, es un lugar seguro, porque todo está girando en torno a la gloria de Dios y no a la gloria de los hombres. Y Pedro exhorta a los siervos de Dios a apacentar, a pastorear el rebaño de Dios, velando por él. Y luego de cada no, que vimos en el punto anterior, hay un sí no. Entonces vamos por ahí. Primer sí no. Dice, no apacentar el rebaño por la fuerza, sino deberían hacerlo de buena voluntad según Dios. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Como dije hace un rato, podemos arrastrar a las ovejas a que coman, a que tomen agua, a que vayan a la sombra. Y lo vamos a lograr. A puntazo limpio, pero lo logramos. Pero eso no es ser un buen pastor, porque terminas con ovejas lastimadas. Hacerlo de esa manera me resulta más sencillo, porque pierdo menos tiempo, porque logramos que los hermanos hagan lo que nosotros pensamos que deben hacer. Pero hermanos, ¿qué del Espíritu Santo?
¿qué del Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo no mora en cada uno de nosotros si es que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador? Y ahí deberíamos preguntarnos, entonces, ¿es nuestra obra o es la obra de Dios? ¿Quién está obrando en la vida de las personas? El Señor va a guiar a sus siervos para que hagan todo de buena voluntad según Dios, según lo que el Espíritu Santo está poniendo en las personas. Y también va a guiar a su pueblo, va a guiar a su grey, a su rebaño, para que haga las cosas de buena voluntad según Dios. Lo que el Señor está obrando a través de las enseñanzas y del Espíritu Santo en su vida, para que realmente lo hagan de acuerdo con Dios. Entonces, nuestra labor es apacentar tiernamente a su pueblo, alimentarlos con amor, de buena voluntad, y no ver todo esto como una carga pesada. Estamos para guiarlos en los caminos del Señor. Ahora, ese deseo de cuidar a la iglesia de buena voluntad solo lo puede producir el Señor. Porque si no es el Señor quien produce, realmente es una carga pesada. Y el deseo de ser cuidado, de ser apacentado, también solo puede producirlo el Señor. Entonces, si el Señor produce eso en los pastores, en los ancianos, en los líderes, y el Señor produce eso en la congregación, ¿para quién es la gloria? Para el Señor. Entonces la iglesia es un lugar donde el Señor es glorificado. Segundo, Pedro dice que no deberían velar por el rebaño por ganancias deshonestas, sino, dice, con el corazón. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro con esto? Que el ministerio debe ser algo completamente desinteresado. Es algo que el Señor pone en el corazón de sus siervos. El propósito es velar por el bien de los hermanos, ver que estén creciendo como hijos de Dios. Ese es el propósito central. El siervo de Dios vela por las necesidades espirituales y también vela por las necesidades físicas del rebaño, y lo que espera es la provisión del Señor. Su enfoque principal no está en lo material, no está en el dinero, no está en la fama, no está en nada de eso. No está pensando en nuevas formas de hacerse más carismático, tampoco está pensando en nuevas formas de conseguir dinero. Lo que está haciendo es enseñar la palabra de Dios para alimentar a los hermanos y dejar lo demás en manos del Señor. Saben, recuerdo que hace muchos años un pastor del Beni nos compartió una forma eficaz de hacer crecer la iglesia. Lo contrataron y le dijeron, mira hermano, te vamos a contratar y te vamos a dar un porcentaje de las ofrendas. Entonces, mientras más ofrendas hayan, tu sueldo va a ser mejor. Entonces el pastor estaba motivadísimo para evangelizar y para traer personas a la iglesia, porque mientras más crecía la iglesia, también crecía su sueldo. Qué ustedes tal vez me pueden decir, pero bueno, le han propuesto, ¿qué de deshonesto hay en él? ¿Qué de deshonesto hay en todo eso? Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la motivación para que la iglesia crezca? ¿Su motivación eran los perdidos? ¿Su motivación era la gloria de Dios? Cuando el enfoque central de la iglesia y del liderazgo es la fama, el que se vea
a la iglesia como un ícono o tal vez el dinero, realmente la iglesia no va a ser un lugar en el que se dé la gloria a Dios. Va a ser un lugar en el que se dé la gloria a la persona famosa que tenemos adelante. Va a ser cuánto tenemos y cómo se ve nuestro edificio, pero no va a ser la gloria de Dios. Entonces las personas lo ven, se dan cuenta y realmente ven que la iglesia no es un lugar seguro, porque al fin y al cabo van a verse las personas como un número de la multitud que asiste o como la fuente de ingresos y nada más. Tercero, no debemos apacentar, dice la iglesia, como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cargo. Es decir, ni los ancianos ni los líderes deben enseñorearse de la iglesia, sino deben ser ejemplos para el rebaño, dice. Claramente, Pedro dijo que la iglesia es, primero, de Dios. No es de nosotros. El único Señor que tiene la iglesia es Él, no nosotros. Entonces, no podemos pensar que vamos a tomar el lugar del Señor. Ahora, tal vez me pueden decir, pero eso es obvio. Es decir, yo creo que ninguno de ustedes quiere ser el Señor de la iglesia, porque realmente solo el Señor es el Señor. Pero saben, es común que como seres humanos siempre vamos a querer ir un poquito más allá de lo que nos es permitido. Entonces podemos comenzar a tomarnos atribuciones que no corresponden y al final llegamos a enseñorearnos de la iglesia. Terminamos siendo tal vez el señor chiquito de la iglesia, pero señor al fin y al cabo. Pero en contraste, el siervo de Dios más bien tiene que ser ejemplo del rebaño. Y es interesante porque nuevamente Pedro nos está mostrando esa relación horizontal, hermanos. Los líderes, los ancianos, los pastores, estamos para ser ejemplo, no para ser servidos. Estamos para tener una relación horizontal. ¿Y saben qué? Somos ovejas pastoreando ovejas. Por eso somos llamados a ser ejemplo. Porque nunca un ser humano puede ser ejemplo para una oveja. Es decir, yo para ser ejemplo para una oveja tendría que agacharme y tratar de mordisquear el pasto, ¿no? Y tratar de comer el pasto de esa forma. O tomar el agua sin usar un vaso. No puedo ser ejemplo para una oveja si yo no soy oveja. Y bueno, eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Él se hizo como uno de nosotros para servirnos. Entonces nosotros somos ovejas apacentando ovejas. Y el problema es que a veces pensamos que las ovejas son los hermanos y entonces nosotros somos pastores humanos y por eso estamos por encima. Pero la Biblia dice que no es así. Hermanos, todos somos ovejas. Y los ancianos y los líderes fueron escogidos del mismo rebaño para guiar a las demás ovejas. Entonces, nunca tenemos que olvidar nuestra condición. Entonces, cuando los hermanos ven a los ancianos, pastores, líderes como ejemplo, nuestro Dios es quien recibe la gloria y la iglesia es el lugar donde se da la gloria a Dios. ¿Cuál será el resultado del fiel ministerio del siervo de Dios? Versículo 4. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchitable corona de gloria. La palabra dice que cuando el Señor vuelva, cuando el príncipe de los pastores vuelva, es decir, el pastor principal, que es Jesús,
Cuando Él se ha revelado, los ancianos que obedecen la palabra del Señor y hacen que la iglesia sea un lugar seguro, van a recibir su recompensa. Esa recompensa que no se corrompe, que es la corona de gloria. Ahora, ¿qué es esa corona? Creo que muchas veces nos imaginamos que el Señor va a dar coronas, ¿no? Y yo voy a tener 3 coronas, y yo 5, y yo no voy a tener ni una, pero no, y pensamos que tal vez vamos a estar por el cielo, unos andando con su corona grandota, ¿no? Y otros con una coronita, y otros sin corona, medio agachaditos con su gorrita, ¿no? Pero no es la idea. ¿Saben, hermanos? Me encanta lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses, que realmente la iglesia es su corona. El poder ver a mis hermanos cuando el Señor vuelva junto conmigo es el premio más grande que el Señor me puede dar. Saber que le he predicado el Evangelio y esa persona ha escuchado y ha sido tocada por el Espíritu Santo y entonces está conmigo, está con nosotros. Es la recompensa más grande que el Señor me puede dar. Y es incorruptible, porque va a estar ahí por la eternidad. No se va a acabar. Pablo está hablando de eso, Pedro está hablando de eso, Pablo también, como les decía, en 1 Tesalonicenses. Vamos a poder ver con nuestros ojos y vamos a recibir ese bien hecho, buen siervo fiel, entra mi gozo. Y entrando al gozo, ver a los hermanos con los que hemos estado, qué hermoso. Estaremos junto con Pedro, siendo, como dice, participantes de la gloria que será revelada en el día del Señor. Viendo la gloria de nuestro Señor cara a cara. Ahora, ¿qué aplicación podemos tener de este pasaje? Como decía, si no somos ancianos o líderes de la iglesia. Porque obviamente es un llamado a los ancianos y los ancianos tienen mucho para aplicar. También es un llamado a todos los hermanos, hermanas que están sirviendo en ministerio para que puedan tener una actitud humilde en la que entienden que están para servir al Señor y sus hermanos. Entonces ahí, obviamente, los ancianos tienen que ser ejemplo para los líderes y los ancianos y los líderes tienen que ser ejemplo para toda la congregación. Y también me ponía a pensar que es hermoso ver que el Señor está dando a través de Pedro un cuidado pero increíble y meticuloso de todos los aspectos de nuestra vida. Pedro estaba alentando a esos hermanos que estaban pasando aflicción, pero también estaba mostrando que la iglesia tiene que ser ese lugar seguro en el que podemos encontrar cuidado, descanso y además donde podemos ver la gloria de Dios. Hermanos, nuestra iglesia tiene que ser un lugar seguro, donde podemos acudir y saber que en ella vamos a encontrar ese refugio donde podemos descansar en el Señor. Ahora, yo me ponía a pensar, creo que muchas veces nos gusta que nos digan qué hacer y ya. Por favor, pastor, dígame, ¿puedo o no puedo tomar? Ya, de una vez. ¿No? ¿Cuánto? ¿Puedo? Ya, si puedo, ¿cuánto? ¿Un vaso? ¿2? ¿3? No, ya es mucho. No, 2, ¿está bien? No, y claro, quisiéramos que nos digan, sí, en la iglesia, ¿no? Solo medio vaso de vino. Más allá ya es pecado. Y quisiéramos que nos digan eso. Preferimos tener una relación de jefe a empleado.
una donde alguien nos dice qué tenemos que hacer y punto. Que tenemos que cumplir tal vez para ser buenos cristianos, ¿no? Ciertas obligaciones y evitar las prohibiciones. Entonces preferimos al jefe en vez de la guía amorosa de un pastor o de un líder. Pero hermanos, no tenemos una relación laboral, es una relación de familia. Tal vez en algún momento vamos a tener que actuar con cierta firmeza o con más firmeza o tal vez con una exhortación fuerte. Pero el llamado siempre es a apacentar la grey y el rebaño del Señor de una forma amorosa y cabal. Y hermanos, para nosotros, para todos nosotros, un día, ¿saben? Cuando el Señor vuelva, cuando el príncipe de los pastores aparezca, todos vamos a ser su rebaño. Ya no va a haber el título de pastor, anciano, obispo, líder, porque vamos a estar con el pastor, el príncipe de los pastores. Entonces, por eso, hermanos, por favor, díganme Pepe, porque después ya no me va a gustar tal vez. Pero esa es la idea, hermanos. Realmente somos una familia. Hagamos de nuestra iglesia un lugar seguro, determinando en nuestro corazón que con el poder del Espíritu Santo vamos a cuidar a los demás con un corazón tierno y buscando hacer todo para la gloria del Señor, dejándonos apacentar por quienes el Señor ha puesto a cargo, para que podamos ser realmente esa iglesia donde podemos estar seguros, cuidados, fortalecidos y viendo la gloria del Señor. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y pensemos un momentito en lo que el Señor quiere que hagamos. Y voy a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tan claro en mostrarnos qué es lo que quieres para tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado ancianos, pastores, Señor, obispos, personas que están velando por nosotros. Te damos gracias, Padre amado, te pedimos que tú pongas siempre en el corazón de cada uno de ellos y de los líderes ese deseo de glorificar tu nombre, de que la gloria sea para ti y no para nosotros, Señor. Y Padre amado, te quiero pedir también que pongas en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo de ser apacentados y de poder vivir conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.